Ok. Como pueden observar, el tema que nos trae el día de hoy es la resistencia indígena. ¿Ya, chicos? Vamos a tratar el tema de lo que es la resistencia indígena. Bueno, eh, primero hay que tener en cuenta lo siguiente. Primero hay que tener en cuenta lo siguiente. La muerte de Atahualpa, la ejecución de Atahualpa en 1533, no es el fin del imperio incaico. ¿Ya? No es el fin del imperio incaico. Más bien nos encontramos ante el inicio de una feroz lucha entre los invasores españoles, ¿quién no? Y sus aliados indígenas, en contra de los que aún son leales al imperio, a la idea del imperio incaico. Es decir, van a haber dos bandos enfrentados. Los españoles, quienes cuentan con una gran cantidad de aliados, chancas, huancas, cañaris, chachapoyas, aymaras, yungas, ¿ya? Que son una gran cantidad de aliados, en contra de las fuerzas que son leales al imperio. ese, va, ese va a ser el detalle. Ahora, pronto van a aparecer líderes andinos quienes van a liderar la lucha tenaz contra los españoles y sus aliados. Es decir, la guerra se acababa de iniciarla, así que jóvenes, hay que tener en cuenta eso. Con la muerte de Atahualpa no termina todo. Con la muerte de Atahualpa no concluye todo. Ahora, primero vamos a tener el objetivo. El objetivo de los generales incas del imperio, número uno es reconquistar el imperio, obviamente. Número dos, volver a someter a los pueblos que se habían sublevado o unido a los españoles. De más está decir que también estos señores desean expulsar a los invasores. Entonces, los objetivos están bien claros aquí. ¿Ya? Van a ser los generales del imperio incaico los que van a liderar la resistencia, al menos en su primera fase. Ahora, para los españoles no les va a ser fácil la invasión. Los incas le van a disputar cada palmo de tierra, les será disputado a estos. Ahora, chicos. Ahora, esta guerra también no solamente se va a dar en el campo militar, sino también vamos a asistir a una lucha de carácter ideológico entre aquellos que van a defender la idea de la cultura andina, es decir, la idea el ideario de los incas, y aquellos que ya se van a estar aculturizando o tomando patrones culturales dados de los europeos, ¿no? La idea, no solo se va a producir una lucha de ideas, un enfrentamiento entre los distintos modos de producción que se tenían. Hay que ver el proceso de invasión y conquista de esa manera. Sigamos. Ahora, vamos a ver, chicos, hay que romper algunos mitos hay que rompamos algunos mitos. Los españoles lograron tener éxito en la invasión, pero esto no se debe a la superioridad tecnológica. De hecho, uno de los mayores mitos que tenemos de la invasión española a América, ojo, esto es a toda América, son las armas de fuego. Chicos, para ser justos, la conquista de América fue más el accionar de la espada, ¿ya? La espada, la coraza, el caballo, las picas y las ballestas fueron los elementos que permitieron a los españoles imponerse sobre las poblaciones, sobre los nativos. Las tácticas de combate, la doctrina de combate europea literalmente era superior a la doctrina de combate de los demás pueblos, a los demás pueblos. De hecho, las unidades hispanas, los tercios, la organización militar española, formada, ¿no?, en el famoso tercio, se estaba imponiendo no solamente en Europa, se había impuesto, perdón, en toda Europa, se había impuesto en África y en Asia. Los españoles estaban en su mejor momento, pero, ojo,
Su técnica de combate de los españoles, las armas de fuego eran importantes, pero no determinantes. De hecho, las armas de fuego tuvieron un serio desafío en, la, ¿no? en nuestro territorio, sobre todo en las zonas amazónicas, en las zonas tropicales, donde la pólvora se humedecía y dejaba de ser útil. Recordemos que el arcabuz, ¿no? Las armas de fuego de los españoles, por ejemplo, el arcabuz, demoraba poco más de un minuto en estar listo. Y la bala solo tenía un alcance de 50 metros. Más era el ruido. Por lo tanto, un arquero era más eficiente, un arquero tenía mayor rango y más efectividad que un arcabucero. Bueno, entonces chicos, vamos a hablar de armamento, sería la armadura y las espadas hispanas, las que van a destacar. Ahora, la razón real de la derrota de los incas la vamos a encontrar en la división. ¿Ya? Muchos pueblos van a apoyar a los españoles. Estos pueblos están deseosos de acabar con los incas. Quieren quitarse encima a los incas y buscarán el apoyo de los españoles a fin de vencer a los incas que ellos odiaban. Recuerden que el imperio incaico se había expandido y había conquistado uno a uno a distintos pueblos. La idea de la mita, la entrega de sus hijos al imperio, era obviamente una idea que no les agradaba. ¿Ya? Ahora, en esta cruenta guerra perecieron los principales líderes indígenas, siendo los generales de Atahualpa los primeros en caer. Luego se les uniría Manco Inca hasta Tupac Amaru I. Eso sí, jóvenes, algo que se va a ver y va a llamar mucho la atención es la adaptación al armamento europeo que van a tener los incas. Desde 1533 a 1536 hubo una relativa paz, en la cual los indígenas van a tratar de asimilar las nuevas armas traídas por los europeos, van a tratar de copiar sus tácticas, ¿no? Con diferente resultado. Pero esto va a impresionar demasiado, chicos, y va a ser algo determinante para nuestra historia. Veamos, primero la resistencia quiteña, los generales de Atahualpa. Bueno, Atahualpa ha muerto. Francisco Pizarro debe nombrar un nuevo inca de manera inmediata para poder controlar a los nativos. Inicialmente Atahualpa pensaba nombrar a uno de los hijos de Atahualpa, inicialmente Francisco Pizarro planeaba nombrar a uno de los hijos de Atahualpa, pero luego se decantó por Toparpa o Tupatualpa, quien era hijo de Huayna Cápac y por ende hermano de Atahualpa y de Huáscar. Tupatualpa o Toparpa, la historia lo recuerda con el sobrenombre de el Inca Títere, ya que no opuso resistencia alguna a los españoles y los obedecía. Era una marioneta en manos de Pizarro. Ahora, con Tupatualpa al lado, Francisco Pizarro iniciaría la llamada Marcha al Cusco. ¿Ya? Ahora, en el camino debió hacer frente a las fuerzas de Calcuchímac, del general atahualpista Calcuchímac. El general Calcuchímac lo va a enfrentar. Calcuchímac será traicionado por los huancas. ¿Ya, chicos? Será traicionado por los huancas, quienes lo van a capturar y lo entregarán a los españoles. Los huancas van a jurar lealtad a los españoles y serán su mayor apoyo. A ver, Tupatualpa había sido leal a Huáscar, invitó a los españoles a marchar al Cusco. Los españoles contaban en este momento con el apoyo de los chachapoyas y todo aquel que haya sido leal a Huáscar. Los generales de Atahualpa son Rumiñahui, quien murió combatiendo al conquistador Benalcázar en Quito, Calcuchímac, que ya estamos hablando de él, y el general Quisquis. Calcuchímac enfrentó a los invasores en lo que actualmente es la Sierra Norte, ¿ya? Pero fue sorprendido por la traición de los huancas, quienes liderados por su curaca, Huacrapaucar,
se pasó al bando español. Calcuchímac fue entregado a los españoles. Ahora bien, los españoles fundaron la ciudad de Jauja, ¿ya? Gracias al apoyo que tenían, ¿no? Y pronto obtendrían el apoyo no solo de los huancas, sino también de los chancas y de los yungas. Estos últimos venían de la costa. Se estaba conformando una alianza, Chachapoya, Huanca, Chanca, Yunga, a la cual ya se les había unido los cañaris. En Jauja se dio el envenenamiento de Toparpa. Toparpa había muerto. Toparpa muere envenenado. Los españoles, instigados por los huancas, quienes odiaban al general Calcuchímac, lo acusan. Así que los españoles simplemente lo ejecutan, le dan muerte en la hoguera. Bueno, muerto Calcuchímac, los españoles siguieron marchando hasta Vilcahuamán. Eso estaba en Ayacucho. Fueron detenidos por el general Quisquis, ¿no? ¿Ya? Quisquis, quien había tomado la ciudad del Cusco durante la guerra civil, ahora procedió a enfrentar a los españoles. Fue en este proceso cuando los españoles lograron el apoyo de Manco Inca. Manco Inca, el hijo menor de Huayna Cápac, se le uniría a los españoles. Francisco Pizarro reconocería al joven Manco Inca como nuevo soberano. ¿Ya, chicos? Con apoyo de este, los españoles marcharían y lograrían entrar al Cusco. Quisqui, por su parte, se vio obligado a dejar de combatir y redirigirse hacia el norte, hacia Tumibamba. Los españoles llegaron al Cusco, escoltados por las tropas de Manco Inca y las de sus aliados huancas y chancas. ¿Ya? Los españoles hacen el Cusco. Ahora, tienen que recordar, chicos, lo siguiente. Pizarro y sus huestes entraron al Cusco, no como conquistadores, sino como aliados. Bueno, acá tenemos a los españoles en el Cusco. Mientras tanto, el general Quisquis logró derrotar a los españoles en algunos enfrentamientos, pero fue asesinado por uno de sus oficiales. Eso fue en Quito. Bueno, ahora que los españoles tenían el Cusco y habían derrotado a los generales de Atahualpa, los españoles procedieron a fundar ciudades. Fundaron San Miguel de Tangarará, Jauja, Cusco, ¿no? La Fundación Hispana. En 1535 fundarían la ciudad de los Reyes, hoy en día Lima. Luego Trujillo, ya San Juan de la Frontera de Chachapoyas, Huamanga, León, la ciudad de León de los Caballeros, la ciudad de Huánuco, Caballeros de León, la Villahermosa de Arequipa y Santiago de Valles de Moyobamba. De esta manera los españoles empezaron a fundar una serie de ciudades. Bueno. Pero pronto se produciría la rebelión de Manco Inca. Bueno, Manco Inca había sido aliado de los españoles, pero ¿qué había pasado? Bueno, Manco Inca se percató que los españoles no eran los aliados que él había supuesto. ¿Ya, chicos? La situación del Inca estaba comprometida. ¿Ya, chicos? La situación del Inca se veía comprometida. Manco Inca comprobó pronto que no tenía autoridad alguna. Era en la práctica un prisionero. Era un prisionero por parte de los españoles. No tenía autoridad alguna. De hecho, los soldados españoles no lo respetaban. Nadie lo respetaba. El Inca fue testigo cómo los soldados asaltaban su palacio en busca de oro, ¿no? Las tropelías que hicieron en su contra, llegando incluso a amarrar al propio Inca. Chicos, si no respetaban al Inca, imagínate lo que le harían al resto de la población. No respetaban al Inca.
Imagínate cómo trataban al resto de la población. Manco Inca planeó deshacerse de sus molestos huéspedes, ¿ya? Pero el problema era que los españoles lo tenían bajo constante vigilancia, ¿ya? Y aparte hay que agregar que el Inca apenas sí tenía soldados a su cargo. A ver, en resumen, Manco Inca va a rebelarse contra los españoles. ¿Por qué? Está cansado de los abusos que sufre por parte de estos. Ha habido una pérdida de autoridad en su parte por parte de él. Los pueblos de antaño, que fueron súbditos del imperio inca, ahora son autónomos y colaboran con los españoles. Hay causas muy valederas que van a conllevar a la insurrección, ¿ya? Por parte del inca. Ahora, Manco Inca buscó el momento propicio para iniciar la rebelión. Buscaría el momento propicio. Y el momento propicio se dio. Se produce la llegada de Juan Pizarro. Este llega al Cusco y, bueno, había recibido instrucciones de Pizarro. Dado los abusos que había recibido el Inca, los españoles, Pizarro había considerado, Francisco Pizarro, consideró que para obtener una mejor colaboración había que darle un mejor trato al Inca, ¿ya? Así que se le dio al Inca algunas libertades. Otro factor era que ya se vislumbraba la rivalidad entre Diego de Almagro y Francisco Pizarro. La rivalidad y la lucha por el poder entre ambos cada vez era más patente. Diego de Almagro estaba cansado de ser el segundón en todo esto. Los hermanos de Francisco Pizarro lo miraban con desprecio. Y bueno, Almagro, cansado de todo esto, quería hacerse de un territorio propio. Así que fijó su atención hacia el sur, hacia Chile, ¿ya? Lideraría una expedición. En su objetivo era conquistar el sur del imperio, que todavía no habían conquistado, y los territorios que estaban más allá del Tahuantinsuyo. Almagro, para ello, será secundado por Paulo Inca, quien era también hermano de Manco Inca, uno de los hijos de Huayna Cápac. De esta forma, Diego de Almagro se llevó a más de la mitad de los españoles, ¿ya? Se llevó a más de la mitad de los españoles y 60,000 soldados del imperio inca. Con este fuerte contingente, los españoles marcharon hacia el sur. En este cuadro se ve a Diego de Almagro abandonando el Cusco en dirección hacia el sur. ¿Ya? Diego de Almagro se dirigía hacia el territorio de lo que hoy en día es Chile. El problema es que en este territorio va a enfrentarse a los araucanos. Pronto Almagro descubrió, muy a su pesar, que los araucanos diferían mucho de los incas. Y lo que es peor, los araucanos quedaron impresionados con los caballos de los españoles, al punto de que no demoraron mucho tiempo en matar a algunos de estos y apoderarse de sus caballos, y copiarles algunas tácticas o armas. Los araucanos lograron infligirle varias derrotas a Diego de Almagro, al punto que amenazaron la expedición. Por su parte, Manco Inca, cansado de toda humillación, de la humillación que hace su pueblo, y pretextando, ¿no? Decide iniciar sus planes de insurrección. Pone como pretexto ¿no? que debe ir a rendir un homenaje y recuerdo a su padre, a Huayna Cápac. Es por ello que Juan Pizarro le da permiso, pero lo obliga a ir acompañado con un par de jinetes para que lo custodien. Él desea ir al valle de Yucay, en el Cusco. Es el año de 1537. Juan Pizarro ha dejado salir a Manco Inca, quien se dirige al valle de Yucay. Solo 2 jinetes españoles lo acompañan. Cuando llega al valle de Yucay hay un gran ejército esperándolo. Los 2 jinetes que lo acompañan se ven obligados a retirarse, se retiran rápidamente a informar.
La insurrección había empezado. Bueno, pero Manco Inca no se estaba alzando así por así. Él ya había venido planeando la rebelión hace un par de años. En todo este tiempo había estado preparándose, la rebelión se preparaba. No solamente era cuestión de reunir hombres. Reunir un ejército para un imperio no es tan difícil. Pueden reclutar, traer más hombres a la fuerza, estirar los números, bajar la edad, aumentar la edad de reclutamiento. Eso pueden hacer. Pueden entrenarlos, ¿sí? De manera definitiva pueden entrenar y tener algo parecido a lo llamar un ejército. El problema es de que el equipo militar, Manco Inca, es consciente de que el arsenal bélico de los españoles es superior. Es consciente que la doctrina de guerra, la doctrina de combate que tienen los europeos supera a la forma de pelear de los indígenas. Es consciente de esto. Es por ello que él había evitado una insurrección, una guerra desde el inicio, al menos por un par de años, mientras ganaba tiempo. Tiempo para que sus soldados se adaptaran al nuevo equipo militar, al nuevo armamento. Y aquí volvemos al punto, chicos. Muchos creemos que fueron las armas de fuego las que inclinaron la balanza al lado de los españoles. No, no fueron las armas de fuego. De hecho, la mayor parte de los soldados españoles estaban armados solamente de espadas, picas, alabardas, corazas, ¿ya? Y fue justamente en ese punto donde las fuerzas de Manco Inca empezaron a trabajar. Comenzaron a adaptar, copiar el armamento. Bueno, copiar las picas no es tan difícil. Al fin y al cabo, una pica es una lanza larga de 5 o 6 metros que juntando a los soldados sirve para mantener a raya a la caballería. Las alabardas también son fáciles de copiar. Cualquier buen artesano podría fabricar una. El problema eran las corazas, las armaduras. Los incas hemos de suponer que los trataron de crear algo parecido a corazas para proteger a sus hombres. Ya se habían dado cuenta que el metal podía servirles. Las espadas no se podía. Las espadas eran de acero. El bronce no hubiera servido de mucho. Los garrotes con púas, en cambio, podían suplir esa falta. Podían suplir esas faltas. De esta manera, los indígenas comenzaron a emplear las espadas de los europeos, sus corazas, caballo, pólvora. Pronto aprendieron a refinar la pólvora. La pólvora no es ningún secreto. En algún momento algún español habrá compartido el secreto de hacer pólvora y los indígenas aprendieron a fabricarla. No es ningún secreto. De hecho, la pólvora es solo una mezcla de 3 elementos básicos que paradójicamente abundan en nuestro territorio, así que fabricar pólvora no fue ningún problema. Tampoco fue un problema fabricar cañones o armas, el bronce podía servir. El problema era dispararlos. Usar la artillería es todo un arte. Incluso en la misma Europa habían muy pocos artilleros. De nada servían los conocimientos indígenas para poder manejar los cañones. Pudieron usarlos, pudieron dispararlos, pero la puntería era todo un problema. Pero bueno, ya lo tenían listo. Chicos, el enfrentamiento se inició. El enfrentamiento pronto se inició, chicos. La guerra había empezado. ¿Ya, jóvenes? La rebelión indígena pronto se había empezado. El enfrentamiento fue feroz. Manco Inca marchó hacia la fortaleza de Ollantaytambo, donde lo hizo su cuartel general, estableció su cuartel general. Desde ahí dirigió la guerra contra los españoles y los aliados de estos. Destacó el general Quiso Yupanqui, destacaría. El general Quiso Yupanqui será quien tome el mando de las tropas incas. Él logró vencer a los españoles en varios enfrentamientos. Marchó hacia Lima, ciudad que la puso bajo sitio.
Bueno, Manco Inca cercó, por su parte, cercó la ciudad del Cusco. Su objetivo era recuperar esta ciudad. Ese era su objetivo. Problema es que los españoles contaban con aliados, chancas, huancas. Con estos se atrincheraron en la ciudad, ¿no? A la espera de refuerzos. Esta imagen es un grabado de la época. Fue un dibujo hecho en esa época. ¿Ya? El artista, un soldado español, dibujó todo, ¿no? Trató de captar la esencia de la batalla. Lo que llama la atención es el armamento de los indígenas, lo que llama la atención. Lo que llama la atención es el armamento de los indios, el uso de picas el uso de picas por parte de los indígenas. ¿Ya? Esto es una formación de picas usada por los españoles. ¿Ya? Nótese que esta formación es apta para detener un ataque de caballería. Es fácil de copiar, solo requiere entrenar a los soldados para que hagan esto y que coordinen entre sí. Bueno, mientras tanto, en Lima, Francisco Pizarro pidió apoyo a las colonias hispanas. Pronto llegaron los refuerzos. La guerra, que parecía haber llegado a su fin con la caída, no, se prolongaría un año más. Los españoles pasaron a un contraataque gracias a los refuerzos que recibieron. En medio del enfrentamiento, Quiso Yupanqui muere en su intento de tomar la ciudad de Lima. ¿Ya? Pizarro logró pasar al contraataque gracias a los refuerzos que recibió, pero también con el invaluable apoyo de los yungas y huaylas, quienes lo ayudaron quienes acudieron a la defensa, a defender Lima del ataque de las fuerzas del Inca. Mientras tanto, Diego de Almagro regresaba de su fallida expedición. Almagro quedó sorprendido con la rebelión y viendo al Cusco que estaba cercado. Manco Inca no se esperaba el retorno, y lo que más no se esperaba era que Paulo Inca, su propio hermano, estaba del lado del Almagro. Paulo Inca, en una rápida maniobra, combinada con Diego Almagro, desalojó y derrotó a los incas, obligándolos a retirarse. De esa manera, los españoles trabaron combate final en Sacsayhuamán. Destacaría Cahuide. Manco Inca se retiraría a la fortaleza de Vilcabamba. Un detalle curioso: Diego de Almagro había regresado de su viaje, pero no estaba dispuesto a entregar la ciudad del Cusco a los hermanos hermanos de Pizarro. ¿No? Una vez que derrotaron a la fuerza de Manco Inca, por orden de Almagro, Paulo Inca, en una rápida maniobra, capturó a los españoles que eran leales a Pizarro. Y la ciudad pasaba a manos de Diego de Almagro. Bueno, ahora Manco Inca ha sido derrotado. El Inca se retira a la fortaleza de Vilcabamba, abandona la fortaleza de Ollantaytambo y se retira a Vilcabamba. La élite cusqueña buscó resistir en la fortaleza. ¿Ya, chicos? La resistencia se dio entre 1536 y 1572. Ahora, el primero de ellos será Manco Inca. Obviamente, Manco Inca se retira a Vilcabamba. Desde Vilcabamba, Manco Inca organiza una guerra de guerrillas para mantener a raya a los españoles y a sus aliados. Fue en este periodo donde Manco Inca recibió a algunos almagristas que escapaban. Sucede que había estallado una guerra civil entre pizarristas y almagristas. Pues bien, los almagristas huyeron buscando refugio y lo encontraron en Vilcabamba. Manco Inca los aceptó. Claro, el acuerdo era que los almagristas enseñarían a los soldados incas a pelear a la manera europea, manejar espadas, uso de caballos, artillería, todo eso. Al principio el acuerdo funcionó. El problema radica en que las autoridades coloniales ya en Lima
Ofrecieron el perdón a los almagristas siempre y cuando entregaran a Manco Inca. Problema, ellos asesinaron a Manco Inca y bueno, no pudieron salir. Fueron capturados y ejecutados en Vilcabamba. Zaire Tupac. A la muerte de Manco Inca, Hacienda asume el mando Zaire Tupac, quien gobierna desde 1545 a 1558. Declarado heredero legítimo cuando murió Manco Inca, empezó a negociar con el virrey, ¿no? Con el virrey. Luego de una serie de negociaciones con el virrey, obtuvo la inmunidad para su dinastía y la propiedad de las tierras del Valle de Yucay, que es el Valle Sagrado. La corona española le cedió el valle, ¿no? Accedieron a que el Inca ocuparía el Valle de Yucay o el Valle Sagrado de Urubamba para él y toda su familia. A cambio, se comprometió a no atacar a las poblaciones españolas. En este cuadro de Guamampo Mayala, en esta imagen, vemos al Inca negociando con el virrey. Bueno, Zaire Tupac abandonó Vilcabamba y se trasladó al Valle Sagrado, al Valle de Yucay. Tito Cusi Yupanqui. El problema es que el que se había rendido era Zaire Tupac. La corte de Vilcabamba no aceptaba, así que decidieron mantenerse rebeldes y no aceptar esto. Tito Cusi Yupanqui decide reiniciar la guerra contra los españoles en el Cusco y Huamanga. Pero para 1568, a 10 años de iniciar su reinado, inicia nuevamente las negociaciones de paz con las autoridades coloniales. Firma con el virrey la llamada capitulación de Acobamba, ¿ya? Donde se le reconoce y le entregan tierras ¿no? a la dinastía de Vilcabamba en el Valle Sagrado. Zaire Tupac había muerto, así que se le entrega. A la vez, permite entrar a misioneros. En la práctica, se reconoce a la corte de Vilcabamba. La corte de Castilla reconoce a la corte de Vilcabamba, chicos, como su igual. Tito Cusi Yupanqui es reconocido como rey y ha de ser tratado como tal. El problema es que Tito Cusi Yupanqui es asesinado. Acusan a los frailes que habían ido a evangelizar. Por lo tanto, asume el trono Tupac Amaru I, quien rompe la paz e inicia la guerra contra las poblaciones hispanas. ¿Ya? Él no inicia negociaciones con el virrey, con el nuevo virrey de Lima, en este caso el virrey Francisco de Toledo. Francisco de Toledo decidió poner fin a la resistencia, ¿ya? Y envió una expedición que logra capturar al rey. Al final, Tupac Amaru es decapitado por orden de Toledo. ¿Chicos? Tupac Amaru I tendría descendencia, chicos. Su hija, Juana Pilcohuaco, se casó con Diego Felipe Condorcanqui. Y así tuvieron descendencias, ¿no? Blas Condorcanqui se casó con Francisca de Torres. Estos tuvieron como hijo a Sebastián Condorcanqui, quien se casó con Catalina del Camino. Y quienes a su vez tuvieron un hijo, Miguel Condorcanqui, quien se casó con Rosa Noguera. Y estos, a su vez, tuvieron como hijo a José Gabriel Condorcanqui Noguera, quien la historia recuerda como Tupac Amaru II. La resistencia ideológica. Bueno, la fase militar había terminado, pero el problema, chicos, es que habían vencido militarmente a los incas, pero había un problemita. El problema radica, mi estimado, de que a pesar de haber vencido a los incas, a pesar de haber derrotado a los incas, la idea, la cultura andina todavía se mantenía vigente. ¿Cómo es que se mantenía vigente? Bueno, mi estimado, mi estimado, la cultura andina todavía se mantendría vigente. Lo que pasa es que las creencias todavía estaban ahí. ¿Ya, chicos? Las creencias estaban todavía ahí. A ver, un ratito. Vamos a colocar mejor, vamos a agrandar el título porque esto es prácticamente ya en la práctica es otro tema.
En la práctica, chicos, este es otro tema. A ver, vamos a ver la resistencia ideológica. Jóvenes, vamos a ver la resistencia ideológica. A ver. Ya. Bueno, vamos a ver, chicos, cuál fue la reacción del pueblo ante la presencia de los españoles. Ya hemos visto cuál es la reacción de la nobleza, de la aristocracia, cómo estos buscaron combatir a los invasores. Pero ahora vamos a ver, ¿ya, chicos? El pueblo ofreció resistencia a los invasores. Aquí ya hablamos de todos. No importaba si seas Chanca, Aymara, ¿no? Huanca, Cachapoya, Cañari, Yunga. No. El problema, chicos, es, estos habían luchado al lado de los españoles para quitarse encima a los incas. Pero ahora que los incas habían sido derrotados, los españoles no se iban a ir, obviamente. Pronto los españoles trataron de controlar a todos. Pero ojo, este control iba más allá. No era que simplemente los españoles conquistaban la tierra, les imponían un impuesto y asunto resuelto. Los nativos pagaban el impuesto y así pasaban los años. No. El proceso de invasión es más complejo. Los españoles no solamente querían controlar el territorio, querían controlar a la población, pero querían cambiarle su cultura, su forma de ver el mundo. La espada y la cruz iban de la mano. Esa era la idea de la época. ¿Entienden? Se inició el proceso de cristianización y aculturización de la población indígena. ¿Sí, chicos? Ahora, cuando concluyó la resistencia de Vilcabamba, los indígenas iniciaron el primer movimiento milenarista, el primer movimiento mesiánico, que fue conocido como el Taqui Oncoy. El Taqui Oncoy se originó en Lucanas, y en Vilcahuamán y en Ayacucho. ¿Sí, chicos? Abarcó desde 1560 hasta 1572, impulsado por algunos sacerdotes andinos. ¿Qué había pasado? Bueno, estos sacerdotes andinos predicaban el retorno de las huacas y su posible victoria sobre el dios cristiano. Ellos decían, la razón por la cual los españoles vencieron a los incas fue porque el dios cristiano derrotó a las huacas. Pero ahora las huacas están uniéndose, habían estado separadas y se están uniendo para enfrentar al dios cristiano. Por lo tanto, el pueblo deberá ser leal a sus dioses. El Takion-Koi se traduce como enfermedad del canto o enfermedad del baile. Este movimiento será liderado por Juan Chocne. ¿Ya? Este movimiento será liderado por Juan Chocne. Él liderará el Takion-Koi. Chicos, él va a liderar este movimiento. Bueno. Otro movimiento de la época es la leyenda del Incarri. El Incarri, bueno, es una de las bueno, vamos a ver una de las versiones de Ayacucho. Dicen que fue martirizado y decapitado por los españoles, quienes enterraron su cabeza en el Cusco. Pero la cabeza de Incarri sigue viva, ¿no? Y le está creciendo su cuerpo debajo de la tierra. Cuando el cuerpo de Incarri se complete, él regresará. Otro mito dice que no, que su cuerpo fue dispersado y que en una cueva su cuerpo está uniéndose. Solo falta su cabeza. Y cuando su cabeza se una a su cuerpo, el Inca regresará, expulsará a los invasores, ¿no? Y volverá y gobernará con justicia y la felicidad será para todos. Este es el mito, chicos, es un mito mesiánico, ¿ya? Es el mito. A ver. Muy bien, chicos. Acá tenemos Incarri. Cuando el cuerpo Incarri es completo, el Inca volverá. Eso es lo que plantea este mito. Bueno. Los españoles obviamente buscaron reprimir todo esto y pasaron a lo que es la extirpación de las idolatrías. La extirpación de las idolatrías.
si quieres, ¿no? Liderados por Fray Vicente de Albornoz, los españoles, los sacerdotes, el clero católico, iniciaron un proceso de destruir las huacas, pero antes de destruirlo, recopilaban toda una información sobre el culto, las costumbres, ceremonias y todo lo demás. Algo así como un trabajo de antropólogo, pero al revés. Mientras que el antropólogo trabaja para recabar información y preservarlo, el estripador recababa toda información posible y luego procedía a destruir el lugar. ¿Ya? Luego procedía para que sea olvidado. Pero eso sí, trataban de mantener todo el conocimiento posible sobre aquel antiguo culto. Bueno, el problema es que extirpar las idolatrías aquí en el Perú fue un poquito difícil para los sacerdotes. ¿Por qué? Porque número uno, la religión andina era panteísta. ¿Qué quiere decir eso? Hay anécdotas. Una anécdota habla de que los indígenas estaban haciendo su ceremonia para, ¿no? Ofrendas y todo a su dios. Cuando llegaron los curas católicos, acompañados de soldados, ellos exigieron que les dijeran dónde colocarían las ofrendas para destruirlas, para destruir a su deidad. Ellos imaginaban que los indígenas de aquí, de esta zona, tenían las costumbres, por ejemplo, la de los mayas, quienes tenían ídolos al cual ellos colocaban sus ofrendas. Ellos esperaban eso. El problema es que pronto se percataron de que los indios apuntaban a los cerros y decían, nuestras deidades son esos cerros, a ver, destrúyelo. Esto más que molestia provocaba, bueno, hilaridad en el caso de los soldados españoles, quienes solían reírse de esto. Y ya que jóvenes, esto era ya que no se podía hacer nada contra esto. La evangelización de los indígenas empezó a ser un poco difícil. Se tuvo que esperar a la llegada de los jesuitas, quienes lograron modificar estas conductas y lograron asimilar a los indígenas a la doctrina católica. Pero ojo, los jesuitas evangelizaron a los indígenas a su manera. En la imagen tenemos a un sacerdote jesuita evangelizando a los indios. Recuerda, los jesuitas evangelizaron, pero a su manera. A ver, chicos. Esta es la imagen de una virgen, ¿no? En el mundo adorada en el mundo andino. La sierra, los pueblos de la sierra. Hay un pequeño detalle. Sucede que los jesuitas se percataron de que los indígenas no iban a abandonar sus costumbres. Su culto, no iban a abandonar el culto a los dioses antiguos. Así que solamente había que hacer que ellos, así que como no lo iban a abandonar en primera instancia, los jesuitas pronto tomaron una frase que los hizo célebres, ya olvidarán. Pronto empezaron a mezclar los cultos, algo que sí se daba en ellos. Por ejemplo, chicos, vamos a ver. En esta imagen tenemos una deidad andina, la luna. La luna representa a las deidades andinas. El aro que, no, si esta aurora representa al sol y las estrellas, que son elementos dentro del culto indígena, dentro del culto andino original. ¿Ya, chicos? Cuando los indios veían pasear, a la imagen de la Virgen, ¿no? Por ejemplo, miraban la luna, el sol, las estrellas. Ellos rápidamente procedían a venerarla, porque al fin y al cabo eran sus deidades de ellos. Los españoles, obviamente no los jesuitas, miraban, ¿no? Miraban, bueno, los jesuitas probablemente sonrían, miraban conforme cómo los indios se habían convertido al catolicismo. Los jesuitas sonreían esperando que nadie descubriese. Lo más probable es que los inquisidores estuvieran furiosos, porque ellos sí sabían lo que habían hecho, pero también sabían lo peligroso que hubiera sido intentar poner fin a este tipo de ceremonias, dado de que, bueno, después de 40, 50, 60 años de la invasión, los indios sí se hubieran molestado si los españoles, si las autoridades coloniales hubieran intentado destruir sus imágenes, ¿no? Esto incluye celebraciones como la del Señor de los Milagros, del Cristo, ¿no? Que algunos opinan que es Pachacamac realmente, es el dios Pachacamac, el dios de la costa. Bueno,
No fue muy sutil Cristian Pachacamilla o Pachacamac. No fue muy sutil que digamos. Pero bueno, así es, ¿no? Bueno, a ver chicos, regresamos entonces.